Esta mañana continuamos conversando con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas de nuestro país. En este momento estamos conversando sobre la situación de los baches o los agujeros que se han proliferado en la red vial en nuestro país. Ministro, me interesa un poco entretenernos un poquitito más antes de pasar a la tercera causa que usted decía sobre los 14 millones de dólares, que es lo que están pagando ustedes en concepto de préstamo, me decía. ¿Qué es lo que se paga? Sí, es el pago del servicio de una deuda. Es un préstamo que contrajo el gobierno anterior ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Un préstamo de 92 millones de dólares. Hay que decir que, bueno, con ese préstamo, por ejemplo, se terminó la calle que va hacia Zaragoza, al puerto. Es decir, no fue gratuito tampoco. ¿Cuál fue el problema? El problema es que endeudaron a un fondo relativamente pequeño, que es el Fovial. 14 millones es bien grande. Solo de esos 14 millones, 9 millones de dólares son en pago de puros intereses. Y esto se va a mantener a lo largo de varios años. Este es un segundo factor. Entonces tenemos el IDA, tenemos la hipoteca, digamos, esa deuda de 14 millones. Pero quiero decirte algo, William, que a nosotros nos han elegido para buscar soluciones. Entonces la solución no la hemos podido encontrar inmediata, pero hemos conversado con el ministro de Hacienda para ver cómo liberamos al Fovial del pago de esa deuda para que el Fovial pueda volver a tener todos sus recursos que tenía antes. Entonces la solución que le hemos encontrado con el ministro de Hacienda es que aquellos fondos que se pagan por matrículas de vehículos, que hoy van al Fondo General de la Nación, digamos, esos fondos que usted paga van al Ministerio de Hacienda. Sí, de acuerdo. Pero tienen que ver, tarjeta de circulación. Tienen que ver con el rodamiento de carreteras. En el caso de las placas, eso no. Eso lo estamos trabajando, pero en el caso de matrículas, tenemos un acuerdo con el ministro de Hacienda que en este próximo año todo lo que es matrículas va a pasar al Fovial para ir compensando el pago de esta deuda. Se está haciendo el cálculo precisando para ver si va a alcanzar para pagar esos 14 millones o 12 millones en promedio cada año. ¿Cuánto puede ingresar por la vía de eso, del tema de las matrículas y todo esto que me menciona? ¿Cuántos millones podrían ser? Fíjese que hay que hacer una precisión, pero según el ministro de Hacienda, esto podría compensar la deuda del Fovial. Pero hay que esperar a que entren esos ingresos. Nosotros esperamos que con eso el Fovial el próximo año pues compense esa deuda, esa hipoteca. Ese es un segundo factor. Ministro, perdone, efectivamente hay bastante ya impaciencia dentro de todos los conductores en este país porque, bueno, no se había tenido, digamos, la situación que se está viviendo ahora con las carreteras a nivel nacional. ¿Qué es lo que se puede hacer? Brevemente quizás me responde la pregunta es entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ante esta emergencia? Porque hay que responder luego, pues el invierno va a continuar y posiblemente se prolongue quizás hasta noviembre. Bueno, hay que buscarles también salidas extraordinarias, urgentes, para por lo menos paliar, mitigar esta situación. Entonces, el gobierno de la República ha hecho una inyección, un reforzamiento al Fovial. El Fovial este año ha destinado una inversión neta de 53 millones para el mantenimiento de la red nacional, todo el país, descompensado. Pero el gobierno del presidente Funes ha hecho una inyección de cerca de 13 millones de dólares al Fovial. En este momento. Sí, ¿por qué? Vamos a explicar. Solo la carretera panorámica, que es la que va de San Salvador hacia Cojutepeque, pasando alrededor del lago. Claro. Esa carretera panorámica tiene 10 cárcavas gigantescas que cortaron la calle en varios puntos. Si el Fovial no contrata empresas para resanar esas cárcavas, para hacer obras de protección gigantescas, porque son montañas, son cortes en las montañas, entonces se va a perder la calle. Entonces el Fovial ha recibido un refuerzo de cerca de 13 millones, es decir, que la inversión neta del Fovial este año va a ser de 81 millones, es una inversión bien grande. ¿Qué sucede? Gran parte de esta inversión va para salvar estructuralmente las vías del problema de las cárcavas. Ejemplo, hoy aparece reportado, por ejemplo, en la prensa gráfica, que el día de ayer el Ministerio de Obra Pública entregó ya las obras de protección a la cárcava de la 49. Este era una gigantesca caverna que amenazaba esta vía que viene del Boulevard de los Héroes, la 49, hacia
¿cómo se llama? La autopista que va Sí, hacia sí. el aeropuerto. Entonces es una gigantesca bóveda y fue una obra de ingeniería de gran magnitud. ¿Cuánto gastó el Fovial solo en eso? Gastó más 1.1 millones, casi 1.200.000. Entonces, se hace una inversión en esa cárcava, en esa estructura, porque si no perdemos la vía. Entonces tú tienes que decidir en determinado momento, o haces esa inversión estructural, o haces la inversión en el mantenimiento de la capa superficial. Entonces hay que tomar decisiones. Lo que interesa es no perder las carreteras. Bueno, vamos a otra pausa y me gustaría al regreso, porque tenemos ya hablar un poco también de las cárcavas, pero saber, porque muchos están cuestionando y diciendo, bueno, lo que hay en esto es incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que está privando en medio de todo esto? Vamos a la pausa, volvemos.